Pedro Salazar está con nosotros. Pedro, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Pedro? Pues no tenemos a Pedro. Me dicen que se cortó. Vamos a ver si lo puedo. Sí, no, ya lo tengo. Pedro, ¿cómo estás? Bien, Denise, muchas gracias por la invitación. Te estaba escuchando y en efecto, Denise, si me permites, creo que los dos temas son sumamente graves, delicados y errados. En el primer caso, en efecto, la prisión preventiva oficiosa, además, está contemplada en la Constitución y en este sexenio se han ido ampliando los supuestos con los que se pretende aplicar. Pero también es cierto que en la propia Constitución desde 2018 está recogido el principio de presunción de inocencia y que en efecto México forma parte del sistema interamericano de los derechos humanos y reconoce la competencia de la Corte Interamericana como una corte que emite sentencias vinculatorias para el Estado mexicano, no orientativas, que no son consejos, sino que son actos jurídicos obligatorios para el Estado. Y la Corte Interamericana, congruente con sus interpretaciones, ha dicho que la prisión preventiva oficiosa contradice la Declaración Americana de los Derechos Humanos, es decir, viola los derechos de las personas y por lo mismo que no debe de aplicarse. Y es decir, perdón que te interrumpa, Pedro, ¿sí? Pero lo que nosotros vemos en los sistemas donde funciona el tema de la justicia, donde hay además un control del Estado sobre sus fronteras, en fin, donde existe la fuerza del Estado, que no es en nuestro caso, pero bueno, lo que ocurre en realidad es que si una persona es un presunto responsable de un delito, incluido el homicidio, por cierto, lo que ocurre es que se hace una valoración acerca de si esa persona es susceptible de fugarse o de no fugarse por su dinero, por sus contactos, por sus antecedentes. Y ahí toma la decisión en donde en principio la decisión siempre tendría que ser que en tanto se lleva a cabo el juicio la persona no tiene por qué estar en la cárcel, a menos de que haya una valoración de otra naturaleza. Y entonces es hasta el juicio y cuando es considerada culpable que se va a la cárcel. Suena bien, la verdad, y me parece congruente con los derechos humanos. Me pregunto, en un país donde no hay control de las fronteras, donde no hay nada, o sea, donde la fuerza del Estado es cero, que acudir a la cárcel en cuanto te atrapo y creo que eres el responsable es una sustitución, digamos, es una prueba de mi debilidad. Necesito meter a todos a la cárcel sobre los que sospecho, punto, porque no tengo capacidad ni de juzgarlos, ni de acusarlos con pruebas. Es decir, es una confesión. Es un fracaso del Estado en su función más delicada, que es la del ejercicio de la fuerza, para incluso privarnos de nuestra libertad personal. Sí, y eso debe de estar protegido con una serie de garantías para que no se cometan abusos y para que no nos detengan y nos encarcelen por el solo hecho de ser o acusados o presuntamente responsables sin ser derrotados en un juicio. Por lo mismo, la prisión preventiva oficiosa debe de ser excepcional y para casos contados y, digamos, uno por uno, perfectamente valorado por un juez antes de privar a una persona de la libertad sin que se haya podido defender, sin que se le haya emitido una sentencia y sin que le haya podido recurrir. Porque al final es lo más lesivo que puede hacer el Estado contra una persona, que es privarla de su libertad. En y fíjate, estados, Pedro, privarla de su vida. Claro, fíjate, Pedro, que en el peor de los mundos, ¿no? Hay la justificación que muchos emplean para el régimen de Nayib Bukele en El Salvador es su eficacia, es decir, ese señor ha metido a la cárcel a una cantidad impresionante de personas, lo que ya un día calculamos que sería el equivalente a más de 2 millones de personas en nuestro país, las ha metido a la cárcel sin pruebas, sin nada, o sea, sospechosos de ser pandilleros, asesinos y demás. Obviamente en esa cantidad de personas hay muchísimas inocentes. Y la gente lo justifica y dice, ha tenido éxito, la violencia ha bajado increíblemente. Lo que me parece increíble aquí es, el Estado quiere tener prisión preventiva, al mismo tiempo yo no sé a quién mete a la cárcel, porque de todos modos la violencia se mantiene en niveles altísimos, y luego además, en el segundo tema, que es el de la autonomía del Poder Judicial, pues el presidente quiere una corte que le ayude a pasar las ineficiencias, ineficacias, incapacidades de una fiscalía que se equivoca y pierde todo porque no presenta bien sus casos. Claro.
lo dices muy bien, el problema está en la incapacidad de las fiscalías para realizar investigaciones sólidas y serias que puedan integrar carpetas de investigación que entonces los jueces sí puedan valorar con objetividad. Y el problema es que ante la incapacidad de las autoridades de investigación, fiscalías y de policía, lo que se está esperando es que los jueces decreten la detención de cualquier persona que se les presente. Eso es propio de un Estado autoritario, no es propio de un Estado constitucional, pero además la confesión del presidente de hoy es muy seria, porque lo que lo está de diciendo Arturo Saldívar es que en doble sentido está diciendo que el Ejecutivo sin ningún problema, digamos, invadía la autonomía del judicial al máximo nivel, y lo peor, que al interior del judicial el presidente de la Suprema Corte invadía la autonomía de las personas juzgadoras, que también es importantísima. Cuando hablamos de autonomía judicial, normalmente solemos pensar la autonomía del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo y los poderes privados. No, también hay otra autonomía que es clave, que es la autonomía de criterio de las personas juzgadoras para analizar sus casos y emitirse sus sentencias con los elementos que tengan en las carpetas que se les presentan, no por consigna o por línea política desde las autoridades jerárquicamente superiores en el Poder Judicial. Eso inhibe la capacidad y la responsabilidad de los jueces para analizar sus casos y emitir sus sentencias. Entonces, lo que el presidente nos está diciendo es que en los años previos él vulneró la autonomía basada en el principio de división de poderes, y que el presidente de la Corte hizo lo propio hacia el interior del Poder Judicial, lo cual es doblemente grave y de nuevo, pues nada, nos pone en un escenario que nos hace considerar en verdad con mucha seriedad que estamos desbordando el marco constitucional y democrático basado en una lógica de garantía de nuestros derechos, ¿sí? Bueno, en fin, esto no quiere decir que no, digamos, que descartemos el hecho de que en el Poder Judicial puede haber corrupción, no lo estamos descartando. Es que es importante, nada más, creo que sí es importante decirlo, no se está descartando, simplemente eso no significa que la solución sea esta, que es la de... Y tampoco voy a decir otra cosa, que el presidente tuviera esas conversaciones con Arturo Saldívar, solamente nos confirman que no ha cambiado nada, no que sea distinto, no es que el presidente intervenía, porque estoy pensando, por ejemplo, en la forma en que Fox intervenía con el ministro presidente de la Suprema Corte, ¿te acuerdas? Sí, en su momento, que lo convocó. El caso del desafuero fue un caso muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas? En el caso del desafuero, Fox nada menos y nada más se le ocurrió invitarlo a Los Pinos y obviamente hacerlo también sensible a su agenda, a la agenda del presidente. Entonces, digamos, no es que el presidente actual y sus conversaciones con Arturo Saldívar sean la excepción. Lo triste es que pues el objetivo era que esto sea distinto, que el Poder Judicial sea capaz de manejar sus asuntos de corrupción interna, de etcétera, etcétera, y por otra parte que ese puesto no sea esta especie de componenda con el Poder Ejecutivo para sustituir a una fiscalía que es absolutamente incapaz y a la que no se le han dado, por lo visto, pues los recursos ni nada a lo largo del tiempo para que pueda ganar. Hoy oí al presidente decir, no ganamos una, y yo pensaba, exacto, pero cuando el presidente dice eso, es que todos nosotros perdemos todas, no es él. Es la sociedad que la fiscalía que nos representa las pierde todas. Y Denise, que estamos en riesgo real de que te armen una acusación por uno de los supuestos delitos que están contenidos en el artículo 19 de la Constitución, y que sin más te priven de tu libertad, sin haberte probado nada. Pero mira, Rosario Robles, a ver, la prisión preventiva es, Rosario Robles va y se entrega. Yo no tengo idea si Rosario Robles cometió actos de corrupción o no. O sea, claramente no. Si tuviera las pruebas, lo diría en un sentido y el otro. Pero bueno, puede ser. Pero ese no es el tema. El tema es que Rosario Robles se fue a entregar y la metieron a la cárcel como castigo político. Es que es tan obvio, y ahí intervino desde fiscalía, jueces, etcétera. En fin,
terrible, lo que quiero decir, terrible porque no avanzamos, no sé si nos echamos para atrás, pero no avanzamos, eso está clarísimo, porque estas cosas pasaban en el régimen priista, y simplemente pues ahí seguimos, ahí estamos instalados. Bueno, Pedro, qué grave, ¿no? Con la gravedad. Totalmente de acuerdo con la gravedad.